Bueno, vamos a comenzar aquí a trabajar con el texto de Mancebo. Es el texto que cierra la unidad uno. Se llama mm, La sociedad argentina de los 90, crisis de socialización. Ya desde el título prefigura el recorte histórico sobre el que va a trabajar y la noción de socialización como categoría ordenadora, concepto que habíamos trabajado ya con Barry Luckman, de producción teórica de la que este texto es deudor. Eh, y podemos decir que este texto va a cumplir la función de aterrizar, digamos, a partir de un estudio de caso, muchas de las nociones que venimos trabajando, ¿no? En Berger y Luckman, y por qué no pensarlas a partir de la promesa de la imaginación sociológica de Mills, y también no es natural, porque siempre es el intento de algún modo, abordar procesos históricos para desnaturalizar aquellos aspectos, aquellas cuestiones que nosotros asumimos como tales o como dadas y que son frutos de un proceso histórico cuyas implicancias o consecuencias vamos a abordar en esta sesión de hoy. Bien, hay que decir que el texto empieza tematizando la importancia del abordaje de la ciencia social, de la sociología en este caso, de la producción y la reproducción social, ¿no? Este es el punto de partida. La socialización es básicamente ese proceso de producción y reproducción de lo social, entendiendo ese proceso a partir del cual los sujetos se integran, conforman y dan relevo generacional a las sociedades humanas a través de la historia. Y puntualmente hablando de la crisis, arriesga algunas definiciones de crisis y supone que una crisis es la decadencia de un proceso que abre paso a una instancia siguiente, ¿no? Es decir, cuando aquel proceso histórico, político, social pierde el impulso inicial, pierde, digamos, esa orientación vigorosa que tenía en algún momento y comienza una decadencia del mismo, ¿no? Empieza a mostrar fisuras, empieza a mostrar que no está respondiendo a las expectativas que se tiene. A su vez, esto es entendido por la autora como un momento de oportunidad, muy en esta sintonía New Age, podríamos decir, de la mirada de los orientales sobre la crisis como proceso de oportunidad. Hay que entender que este texto es del 98 o 99, es un texto muy reciente y muy contemporáneo al periodo que analiza, lo hace con mucha lucidez, no siempre se tiene una mirada tan lúcida de fenómenos que son contemporáneos. A veces se requiere un poco la distancia histórica para poder recuperar una, una mirada un poco más concluyente. Sin embargo, este texto arriesga buena parte de las tesis que hoy mismo podemos corroborar como muy acertadas para definir por lo menos el trazo grueso del proceso. Los estertores del mismo todavía los estamos viviendo hoy en día y sobre eso quizás hablemos algo al final. Pero en todo caso, eh, el texto comienza situándonos en las categorías de Berger y Luckman respecto del mundo objetivo y el mundo subjetivo, de esta necesidad que tienen los actores de algún modo eh, atravesar procesos que los van introduciendo en el mundo social objetivado que los precede y del cual ellos pasan a formar parte. Eh, Podemos decir que la realidad objetiva y los procesos de socialización dan por resultado la construcción de una realidad intersubjetiva, ¿no? Podríamos situar acá la teoría de la acción social a partir del otro generalizado que mencionan Berger y Luckman como resultante de este proceso de socialización, ¿no? Este proceso de reconocerse en un rol previamente asignado, en un mundo previamente objetivado, en un conjunto de expectativas, cosmovisiones, representaciones y prácticas, donde uno reconoce los roles sociales y reconoce todo ese mundo que a uno lo excede y del que uno pasa a formar o conformar parte. Sin embargo, el texto no deja de advertir que
ya desde el comienzo no se puede hablar de este proceso de crisis de socialización a partir de los años 90 en nuestro país si no tomamos en cuenta los procesos que se abren a escala global en la década del 70. Puntualmente estamos hablando de la crisis del Estado benefactor y el comienzo o el auge del Estado postsocial o llamado por algunos neoliberal. Esta palabra hoy está puesta en entredicho sobre todo por los grupos liberales que han furibundamente salido a desmentir la existencia del neoliberalismo. En términos teórico-académicos y quizás no desde corrientes justamente liberales, se ha caracterizado al proceso como neoliberal, como un nuevo impulso del liberalismo clásico, pero con algunas diferencias marcadas. Y hay suficiente bibliografía sobre el tema. Lo que se puede recriminar es que no sea bibliografía proveniente de las tradiciones liberales, que asimismo se mencionen o se denominen o se identifiquen de este modo. Pero sí, y este texto tiene como condición de producción neoliberalismo, un balance provisorio, que es un texto de Perry Anderson de 1 o 2 años antes, y me parece que es un buen raconto de los sucesos que caracterizan el impulso de este nuevo liberalismo que va a emerger con mucha fuerza a partir de la crisis del petróleo de los años 70. Ahora vamos a trabajar sobre esto, vamos a seguir sobrevolando el orden en el que el texto presenta, digamos, de alguna forma los contenidos. Bien, el texto va a hacer hincapié en esa estructura más común o más reconocible por la sociología que vincula individuo, cultura y sociedad, o individuo, sociedad y cultura, ¿no? Como una suerte de vínculo dialéctico que va a empezar a sufrir fuertes desplazamientos y por lo que se interroga el texto y lo que sobrevuela va a ser qué tipos de desplazamiento van a producirse en el individuo, en la cultura y en la sociedad a partir de esta reconducción de los procesos políticos, históricos y sociales en los que va a ingresar la Argentina a mediados del 70, ¿no? Asumiendo un poco al Estado como, o desde esta perspectiva relacional que plantea O'Donnell entre individuo y sociedad, y recuperando un poco esta dimensión coactiva que le asigna Max Weber, autor que hemos repasado un poco, pero que volveremos con él en la próxima clase. Según Weber, esta coactividad del Estado que de alguna forma garantiza un régimen de predecibilidad de la acción social, otorga racionalidad, lo cual confirma la acción social y de alguna forma establece este horizonte de predecibilidad de la vida social, ¿no? Y teniendo en cuenta las nociones de ciudadanía que son subsidiarias del Estado, ¿no? A un Estado moderno le corresponde una idea de ciudadanía, a un Estado que ya no se organiza a partir de la voluntad del monarca y el pacto de lealtad de sus vasallos, sino a partir de la objetivación de las leyes o reglas de juego que rigen en una carta magna, la cual a partir o por medio de jurisprudencia o un régimen legal racional, para decirlo en términos weberianos, de algún modo va a sellar este acuerdo de legitimidad que provee que los estados se condicen como una suerte de garantes tutelares de los derechos de su ciudadanía, es decir, el principio de ciudadanía como integrante de un estado ante el cual o integrante de un estado que garantiza la igualdad del régimen de la ley frente a todos los ciudadanos. Es decir, la igualdad ante la ley es la promesa del Estado para con sus ciudadanos. Entonces, las transformaciones que van a afectar al Estado de las décadas del 70 van a de alguna forma convulsionar o romper esta expectativa o perspectiva que la ciudadanía configuraba respecto del Estado moderno y todo el plexo de derechos y garantías que las modernas constituciones liberales asumían como funciones propias del Estado, ¿no? Esta es un poco la idea.
Bien. En este abordaje, estructura, individuo, cultura y sociedad, un abordaje sociológico de corte funcionalista se limitaría en todo caso a ver de qué modo se da esta dinámica, naturalizando la existencia de roles, funciones y jerarquías sin más. Un abordaje de tipo materialista, crítico, lo que intentaría ver es qué tipos de intereses se ponen en juego, prevalecen, de alguna forma coaccionan o subordinan a otros sectores de lo social. Y es un poco la mirada que va a abordar la autora de este texto, ¿no? Está más preocupada desde una motivación ética por el abordaje de este proceso en función de caracterizar el fenómeno y poder hacer de la ciencia social un tipo de abordaje que pueda presentar propuestas, ¿no?, de intervención para los estertores que hasta hoy vivimos, a partir de lo que en los 90s se originó a nivel político y social. Bien, para esto hay que pensar o establecer, primero que nada, a qué llamamos crisis del estado de bienestar en los 70s. Y para esto tenemos que pensar qué es el estado de bienestar. Una definición más o menos sucinta y no exentada de rigor dice que el estado de bienestar es aquel que combina una economía de tipo keynesiana y un plexo de derechos sociales. Bien, entonces hay que ir a qué es una economía keynesiana. Una economía keynesiana es una economía de corte intervencionista, donde el Estado asume el rol de dirigir en algún sentido o planificar el desarrollo económico a partir de su intervención, por ejemplo, desde su capacidad recaudatoria de impuestos, designando o direccionando aquellas tareas económicas que usualmente el mercado no cumple, como la infraestructura, ¿no?, lo que son, digamos, la construcción de avenidas, puentes y demás, y de ese modo paliando el desempleo. Y esto tiene que ver con, paliando el desempleo, digo, inyectando liquidez a partir de sueldos por estas tareas y con ello capacidad de consumo, demanda y generando producción. Este es el círculo virtuoso de una economía keynesiana, que siempre es una economía de producción. Esto tiene que ver o se origina con la crisis en la década del 20 en Estados Unidos, a partir de la caída de la bolsa en el año 29 y de los estragos que esto va a producir en la sociedad norteamericana, en donde las recetas liberales típicas o clásicas ya no cumplían o no resultaban ningún paliativo para una crisis que parecía no tener fin. Entonces, en aquel momento, las concepciones sobre la injerencia del Estado en la economía no eran del todo favorables. Imperaba la idea del Estado liberal, que es el Estado que va a surgir a partir de la Revolución Francesa, aquel que a partir de una carta magna y ciertos mecanismos burocráticos institucionales, ¿no?, le hablamos de la República Liberal, donde hay división de poderes, un voto periódico y una carta magna, se encargaba básicamente de otorgar libertades individuales en un comienzo, es decir, los individuos podían básicamente comerciar y enriquecerse, y posteriormente los derechos ciudadanos, ¿no?, que estos van a comenzar a emerger a partir de las luchas del siglo XIX. Los derechos ciudadanos tienen que ver con la posibilidad de elegir representantes o elegirse como representantes, ¿no?, los derechos políticos, digamos. Derechos individuales y derechos políticos, entonces, eran aquellos que consagraban los estados liberales. Pero a partir de justamente las demandas sociales y las luchas obreras en el siglo XIX, van a aparecer con fuerza los derechos sociales. Con los derechos sociales nos referimos a los derechos
que atiñen no a individuos sino a grupos sociales determinados, ¿no? Ahí la Constitución de la Revolución Mexicana de 1911 creo que es el caso, donde ingresan por primera vez los derechos sociales a una Constitución. Los derechos sociales no eran algo tenido en cuenta por las constituciones liberales, y que el Estado tenga a su cargo garantizar, por ejemplo, las condiciones que provean de trabajo a su población, las sociedades de pleno empleo, no eran algo que estuviesen en la cabeza de nadie. Que el Estado tuviese que intervenir en la economía no era algo que estuviese en la cabeza de nadie. En economía intervenían los privados y el Estado se restringía a normas de convivencia que sobre todo tengan por objetivo la conservación de la propiedad privada a partir de su rol represivo, ¿no? Es decir, el Estado venía a custodiar la propiedad privada y alguna cosa más como el funcionamiento democrático a partir de derechos individuales y derechos políticos luego. Durante el periodo de Teddy Roosevelt, lo que fue el New Deal, se implementaron a partir del Estado un montón de medidas en materia económica que no estaban previstas por los economistas liberales clásicos y cuyo principal artífice fue John Maynard Keynes, un economista británico que de algún modo sistematizó una teoría a través de la cual, a partir de la intervención del Estado en la planificación y en la inyección de ingentes masas de dinero hacia ciertos sectores que el mercado no cumplía, y de modo provisorio hay que decirlo, también Keynes no pensaba que esto fuera para siempre, pensaba que era en periodos de crisis que era necesario, logró un modelo, y hay que decirlo, de expansión económica capitalista que reinó durante el treintaño que va del 45 al 73, ¿no? Esto que se probó más o menos como una cuestión de laboratorio durante la década del 30 y los periodos de entreguerras, se consolidó luego de la Segunda Guerra Mundial como el mejor y más viable modo de la producción capitalista, por un contexto particular que tuvo que ver la Guerra Fría, ¿no? Es decir, la Guerra Fría era el enfrentamiento entre las potencias occidentales de signo capitalista y la pujante Unión Soviética, ¿no? Con su modelo comunista estatalista, que de algún modo, hay que decirlo, sacó de ser un país agrario, atrasado, medieval y con población seminómade como era la Rusia zarista, a una potencia mundial que disputaba la carrera espacial con Estados Unidos. Es decir, el panorama que nos deja el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando la alianza entre Oriente y Occidente, entre el capitalismo y el comunismo, da por tierra el proyecto de expansión nazi, reparte el mundo en una disputa ideológica entre Occidente y Oriente, entendidos como el capitalismo y el socialismo. Bien, habiendo tomado nota de la experiencia de recomposición económica de Norteamérica con las medidas keynesianas, Occidente deviene keynesiano, es decir, promueve a partir de la intervención estatal el desarrollo de sus robustas economías occidentales, esto por un lado, y por el otro tiende un cordón sanitario para que no se contagie esta idea del comunismo a los demás países de Europa, y esto lo va a hacer a partir de los estados de bienestar, que son la suma de economías keynesianas y un plexo de derechos sociales. Estos modernos estados de bienestar son esto que digo, básicamente un cordón sanitario para impedir el avance del comunismo, mostrando lo mejor de dos mundos, básicamente una robusta economía de consumo y producción capitalista y una serie de normativas que van a garantizar el acceso a la educación, a la salud, derechos laborales y básicamente de todo tipo a las sociedades occidentales, ¿no? Fíjense que Estados Unidos nunca tuvo un estado de bienestar, tuvo más bien un estado keynesiano, pero nunca tuvo ningún tipo de protección sanitaria, ni laboral, ni esta conquista de derechos que se dieron en el resto del mundo. Digo esto porque hay quienes simplifican y dicen, bueno, era un periodo en el que todo lo hacía el Estado, y como si los mal llamados populismos latinoamericanos que tuvieron que ver con las experiencias de Cárdenas en México, Vargas en Brasil o Perón en Argentina,
hubiesen sido un subproducto de la época y no una iniciativa con cierta originalidad en contextos bastante liminares del escenario global, que intentaron sus propios modelos de capitalismo autocentrado a partir de estados sociales que difícilmente podrían ser pensados meramente como estados de bienestar capitalistas a la europea. Me parece que ahí había otros proyectos que es interesante revisitar para ver los distingos que tenían con lo que en Europa sucedía. Bien, dicho esto, y estableciendo que el Estado liberal clásico era un Estado que a partir de su república liberal, que consistía en Carta Magna, división de poderes y elecciones periódicas, solo se limitaba a garantizar derechos individuales y derechos políticos, el estado de bienestar se veía como la superación de aquel estado liberal a partir de la planificación y la injerencia en la economía y la garantía sobre derechos sociales en amplias franjas de la población. ¿Qué es lo que va a suceder en 1973? Bueno, para decirlo rápido y sin detenernos demasiado en la geopolítica, básicamente el conflicto de Israel, el apoyo de las potencias occidentales en su lucha en Medio Oriente contra los países árabes, devienen que los árabes decidan subir los costos del barril de petróleo. Esto, que era el insumo básico de las robustas economías capitalistas occidentales, de algún modo termina en una profunda crisis de costos, inflación y un escenario nunca antes visto, porque si bien es cierto que en la economía keynesiana había una propensión hacia la inflación, pero la expansión continua de la economía amortiguaba eso en la redistribución de la capacidad de consumo de sus países y sus poblaciones. En este momento nos enfrentamos a un fenómeno económico novedoso, que era la estanflación. Había estancamiento económico, no crecía la economía y había inflación continua. Bien, cuando nadie parecía entender qué pasaba, alguien revisó las teorías de unos outsiders de la teoría económica mundial, que era la escuela austríaca. Básicamente la escuela austríaca, con su mayor representante, que es von Hayek, quien contemporáneamente a Keynes escribía ya de esta suerte de paramasonería que era la sociedad de Montpellier, que el estado de bienestar devendría en una suerte de fascismo porque ahogaba todo el tiempo la iniciativa individual de los agentes y por tanto creaba una suerte de población zombie, acomodaticia, incapaz del progreso social. Bien, esas ideas marginales que a nadie le importaban porque básicamente la economía keynesiana había demostrado ser el mayor motor de crecimiento y expansión de las economías capitalistas en sus 300 años de historia, empezaron a ser tenidas en cuenta. ¿Cuáles eran las tesis más o menos generales acá podemos hablar de von Hayek y la escuela austríaca? También vamos a ver que emergen escuelas como el monetarismo de Chicago y demás. No son corrientes, digamos, homologables, pero que sí las podemos pensar como una renovación de las ideas liberales que van a conformar esto que pomposamente se dan a llamar neoliberalismo. Un buen indicador para trazar la línea entre liberalismo clásico y neoliberalismo está dado por la asunción de la teoría subjetiva del valor. ¿Qué es esto? El liberalismo clásico, así como el marxismo e incluso algunas otras corrientes como el propio peronismo, suscriben a la idea de que el valor en una economía está dado por la producción, es decir, el valor trabajo. Aquella tarea que modifica la materia, que transforma la materia, es aquello que va a otorgarle valor a la economía. Bien, los austríacos van a decir que no, que de lo que se trata es de que el valor de las cosas es la atribución subjetiva de cada individuo. Las cosas valen lo que los individuos están dispuestos a pagar por ellas.
De este modo lo que aparece es una dificultad para establecer cuáles son los costos de producción de un producto y cuál es la razonabilidad de su precio en plaza. Si algo me vale 5, es razonable que yo lo venda a 10. Si algo me vale 5, no es razonable que lo venda a 50. Bueno, el argumento es que si alguien está dispuesto a pagar 50, deberá valer 50. ¿No? Esto, el liberalismo no se plantea, el neoliberalismo no se plantea ningún tipo de prurito, ya que entiende que no hay un horizonte ético en un libre acuerdo entre agentes económicos en el mercado. Ahora, este libre acuerdo entre agentes económicos en el mercado, todos sabemos que no siempre es tan libre y que muchas veces uno se ve impelido a obtener en el mercado productos y servicios a precios usurarios y abusivos porque no hay otro tipo de oferta. Bueno, esta es una de las falencias que tiene la teoría neoliberal, para decirle de algún modo, ¿no? No habría más que libre acuerdo de voluntades. Una teoría ideal, pero que no contempla la realidad de los intercambios en el mundo empírico. Esto para definir un poco la cosmovisión neoliberal, que va a estar vinculada a entender que el Estado benefactor en su continua capacidad de acordar, de negociar entre los intereses en conflictos en su seno, otorgando más derechos, estaba de alguna forma subsidiando la paz social a partir de la continua sustracción de impuestos a los privados. Es decir, la estanflación tenía como contra que los privados no podían, de algún modo, recuperar la tasa de ganancia. La tasa de ganancia, una tasa es un cociente, es aquello que se obtiene a cambio de una inversión. Es decir, los privados invierten, pero tienen escasa ganancia porque el Estado los ahoga con impuestos. Este es un poco el argumento. Y hay que darles un poco de razón porque es cierto que el estado de bienestar de algún modo tendía a la armonía de sus conflictos internos a partir de el otorgamiento o la concesión de nuevos derechos o prerrogativas, ¿no? Es un poco el argumento. De hecho es curioso porque toda esta crisis que se va a dar lleva a que algunos intelectuales de círculos bastante misteriosos, como el grupo Bilderberg o la Trilateral Commission, ¿no? Reúne a sus cerebros y los pone a trabajar en un trabajo que se va a llamar Crisis de la Democracia de Huntington, que es el intelectual que tiene a cargo la confección de ese documento, para proponer un nuevo esquema de medidas económicas a escala global. Y es curioso porque frente a un problema económico, la respuesta enuncia un problema político, crisis de la democracia. ¿Por qué habría una crisis con la democracia? Bueno, sencillamente porque para el neoliberalismo la democracia es un problema, porque la democracia puede ser autoritaria. En términos de ellos, las mayorías pueden votar, expropiar a alguien, y esto es profundamente autoritario. Con lo cual, lo que las mayorías opinan no importa para un neoliberal, ¿no? Estos son profundamente detractores de la democracia como la entendía o comprendía el liberalismo clásico. Y en este contexto, el neoliberalismo va a encontrar un lugar, primero, a partir de ciertos experimentos económicos, no tanto de la escuela austríaca, sino del monetarismo, en el contexto de la caída del gobierno democrático de Salvador Allende en Chile y el ascenso de Pinochet como dictador de turno, con un cuerpo, los Chicago Boys, asesorados por los monetaristas de Chicago. El ladrillo va a ser un compendio de medidas económicas, ladrillo porque era un tocho, básicamente, que se va a probar por primera vez solo en un contexto autoritario, donde el Estado se retira y comienza el imperio del neoliberalismo. Bueno, basta ver los números que Chile tuvo en los 70s y ver qué tan bien esto en un primer momento le podía resultar al grueso de los trabajadores chilenos. Sabemos que Chile es hoy por hoy una sociedad profundamente desigual, con desigualdad estructural, donde ni siquiera hay una expectativa de movilidad social ascendente, pero sí es una economía de mercado ordenada y que nos venden como una economía modélica a partir de una sociedad profundamente desigual, básicamente.
En Argentina, nuestra tradición peronista por un lado y el autoritarismo de los golpes de Estado, en lo que se daba a llamar empate hegemónico, donde el peronismo estaba proscripto y venía un golpe militar y aparecía una emergencia de una posibilidad de una democracia y la truncaba un golpe militar, existía una cultura profundamente estatista, es decir, la del peronismo y la de el desarrollismo, que durante procesos autoritarios como el Onganiato, de todas formas se intentaron, ¿no? Para decirlo rápido, el desarrollismo fue un impulso de Estados Unidos a los países en vía de desarrollo para que a partir de una política estatal pudieran dar el salto que los convirtiese en economías más o menos modernas o por lo menos alejadas del peligro comunista que acababa de prender en la Cuba del 59. Así que la década del 60 fue la década donde Kennedy promovió fuertemente la Alianza para el Progreso y la idea de que el desarrollismo era la clave para que los países atrasados puedan integrarse al concierto de progreso de las naciones sin tener que probar de algún experimento comunista, ¿no? Básicamente era eso el contexto en el que se dio. Pero no va a ser sino, bueno, en Argentina la dictadura militar va a asumir una agenda de política neoliberal ya. Si bien hay que decir que en Argentina el neoliberalismo puede rastrearse mucho antes. Los liberales argentinos, los liberales como Álvaro Alzogaray, si bien el neoliberalismo no había todavía emergido como en el resto del mundo, eran gente que se carteaban con von Hayek y ya tenían una serie de consideraciones sobre o apartadas del liberalismo clásico y virando ya hacia la escuela austríaca y demás. Es decir, esos liberales que van a ser parte del derrocamiento del peronismo del 55 ya eran neoliberales avant la lettre. Y esto se empieza a probar en la Argentina de la dictadura militar, bueno, con una serie de, ustedes recordarán esas publicidades donde aparece esta idea de que abriendo las importaciones lo que vamos a generar es que las economías protegidas se tengan que poner las pilas un poco y teniendo un competidor en serio tener que bajar los costos para que todo, bueno, lo de siempre, ¿no? Básicamente lo que concluyó eso es una profunda destrucción del aparato productivo argentino. Huelgan los números, que en el primer año hace público Rodolfo Walsh, por ejemplo, en su carta a la Junta Militar. Lo que comienza a suceder de forma autoritaria, como experimento en algunas latitudes perdidas del mundo, como Chile o Argentina, alcanza su cenit institucionalizado y democrático con los gobiernos de Margaret Thatcher en Inglaterra primero y Ronald Reagan en Estados Unidos después, ¿no? Y estamos acá frente al imperio del neoliberalismo pujante, neoconservadurismo dicen algunos, porque aparecen como conservadores en lo político y liberales, profundamente liberales en lo económico, aunque eso también se puede matizar bastante, sobre todo en el caso de Estados Unidos, donde la economía fue profundamente keynesiana, de hecho fue un keynesianismo de guerra destinado u orientado a desgastar a la Unión Soviética en la carrera armamentística. Sin embargo, en Inglaterra, la dama de hierro, Margaret Thatcher, anunció claramente que no se trataba de lo económico. Dijo sin ningún prurito, venimos por sus almas, haciendo evidente la nueva disputa ideológica que se iba a dar en este contexto, en el que muchos creían todavía estar en la guerra fría entre el capitalismo y el comunismo, cuando de lo que se trataba era de el avance de un nuevo capitalismo salvaje frente a una mermada y ya inofensiva Unión Soviética, replegándose hacia la perestroika en el 89 y finalmente sucumbiendo con la caída del muro de Berlín en ese mismo año, ¿no? Lo que abría paso al mundo unipolar. Ya no había guerra fría, sino el consenso de Washington, es decir, una serie de puntos o medidas o recetario que se le iba a impartir al resto de Occidente para garantizar la expansión, ya no el progreso, sino el ingreso, podemos decir, a la pujante globalización capitalista, ¿no? Ustedes fíjense qué curioso, que creo que va a ser el 93-94, cuando la Internet, que era una suerte de red interna de universidades,
fruto del experimento ARPANET, que estaba vinculado a probar un sistema descentralizado de gestión de redes ante un posible o inminente bombardeo nuclear de Rusia, se hace libre, y no solo libre, sino que se legisla su uso comercial. Entonces, automáticamente cayó la Unión Soviética y este gran secreto mejor guardado para la seguridad interna de Estados Unidos, como era una red interna descentralizada, pasa a configurar una red global que tiene por objetivo el intercambio, el comercio, la hiperaceleración de los flujos de capitales, ¿no? 2 clics y ya no hay que transportar dinero. Ya está hecho el asiento bancario y está controlado o verificado técnica y debidamente. Bien. Este es el contexto global. ¿Cómo lo va a padecer Argentina? Bueno, primero hay que decir que la dictadura argentina rompe por primera vez este contrato en el cual el Estado era garante de derechos mínimos. El Estado había sido represor en el Longaniato, pero nunca había sido un Estado a tal punto de ingresar en un régimen de clandestinidad y de informalidad genocida, ¿no? Es decir, el Estado no te decía una cosa y sin embargo se comportaba como un agente de exterminio que todo el mundo sabía, entendía, estaba noticiado, pero que no aparecía en el discurso público. Entonces aquí tenemos una primera afronta al régimen conversacional. La gente empieza a conversar distinto. La gente empieza a cuidarse de conversar y cuidarse de lo que dice y con quién lo dice. Hay una suerte de paranoia colectiva, lo que O'Donnell llama una sociedad que se patrulla a sí misma, ¿no? Y hay un doble juego entre la ley que se enuncia, acá vemos este distingo que hace Ocampo sobre la ley mítica y de alguna forma la legislación operacional, le llama otro nombre. Pero la legislación operacional y realmente existente, ¿no? Entonces, esto por un lado, el terrorismo, el horror, la persecución política, que no era la primera vez en la Argentina, pero nunca con tanta virulencia y con tanta hazaña, ¿no? La persecución en nombre de la persecución a las organizaciones guerrilleras, porque la verdad que la AAA ya se había cargado buena parte y no, lo que existía no era operativamente peligroso. De lo que se trata es de la desarticulación, despolitización del país. Básicamente se persiguen a movimientos estudiantiles, cuadros sindicales, se persiguen y exterminan, ¿no? Y esto todo sumido en un clima donde se celebraba un mundial, donde se nos decía que había una campaña anti-argentina y hasta se nos puso como horizonte una victoria bélica a través de la gesta de Malvinas que siquiera redundó en una victoria, ni que hablar, pero no solo eso, sino que fue prácticamente una traición donde se nos impulsó a una guerra sobre una causa que no se inventó para esa guerra contra lo que dicen muchos detractores de Malvinas, sino que estaba profundamente anclada en la sensibilidad argentina, pero a la cual, o para la cual no se consiguió ningún tipo de respaldo internacional como los que la dictadura suponía, y en lugar de eso se mandó al matadero a una generación, básicamente, a la que no se reconoció a su vuelta, y que hoy tiene más suicidios que caídos en combate, ¿no? Este es el mundo donde comienza esta crisis de socialización. Un mundo de torturas, desapariciones, desindustrialización brutal y incluso el corolario de una guerra, de un fracaso bélico, ¿no? De una derrota bélica. La autora Mancebo va a ordenar en 3 periodos, ¿no? Dictadura,
gobierno de Raúl Alfonsín, que aparece como la promesa de la recuperación democrática. Hay que decir que desde el 55 las mayorías proscriptas a partir del bombardeo a la plaza siempre han sido las que se corresponden con el peronismo y que era imbatible en las urnas y que era impensable que perdiese una elección. Pero efectivamente, después del proceso militar, la sociedad había cambiado, había sido disciplinada, había sido desnacionalizada y la posibilidad de que un gobierno de corte socialdemócrata como el de Raúl Alfonsín aparezca tenía todo que ver con una sociedad que ya no quería más conflictos, que ya no quería más antagonismos internos, que ya estaba harta de la violencia y que la dictadura terminó de disciplinar. Con el advenimiento del alfonsinismo se renueva la esperanza. De alguna forma hay que decir también que el alfonsinismo se da en un contexto de lo que se va a llamar la tercera ola de las democratizaciones, que estas incluyen a toda Latinoamérica que había sucumbido bajo el Plan Cóndor a dictaduras terribles. Más tarde, más temprano, toda Latinoamérica fue recuperando sus regímenes democráticos. Y también pueden adosarse ahí las tardías democratizaciones de España y Grecia. Hay algunas cuestiones que son de manual en la ciencia política, en las transiciones democráticas, que tienen que ver con cómo el régimen en retirada pacta con el régimen adveniente para garantizar su propia impunidad, una amnistía, algún acuerdo que les permita a quienes dejan el poder tener un grado de impunidad respecto de los crímenes que han cometido en el gobierno. Bien, Argentina pareció ser un caso inusual en la que las promesas de campaña de Raúl Alfonsín garantizaban un juicio a las juntas militares por todos sus crímenes. Y la Argentina votó eso efectivamente. Sin embargo, el gobierno de Alfonsín fue un gobierno hackeado por la deuda económica contraída por la dictadura, a la que apostó a partir de su inclusión en la Internacional Socialdemócrata y en el diálogo con otras potencias, España, otras potencias europeas, que no intercedieron por Argentina, con lo cual la crisis de deuda sobrevino rápidamente. También fue un gobierno hackeado por levantamientos militares que buscaban de algún modo la impunidad o ciertos incluso reclamos de tipo gremial sobre las fuerzas militares, así las leyes de obediencia debida y punto final durante el alfonsinismo de alguna forma echaban por tierra esa idea de que con el juicio de las juntas todos y cada uno iban a ser juzgados. Y la crisis económica en una sociedad que por primera vez asumía una cosa vergonzosa como la caja PAN, plan social donde a vos te repartían alimentos, esto que siempre se asocia con los gobiernos populistas del estilo peronista, que en realidad en el peronismo lo que existía era una suerte de presente o congratulación de tipo caja navideña. Acá empezaba a ser una caja de subsistencia que muchos hogares empezaban a recibir como un plan alimentario nacional. Empiezan a erosionar bastante la idea de la fiesta democrática. Finalmente, todos saben que las crisis hiperinflacionarias astronómicas, y no sé si igualadas en otra parte del mundo, quizás en la Alemania de preguerra, echan por tierra al alfonsinismo. Y esa recuperación democrática celebrada por toda una generación configura justamente el naufragio de un proyecto democrático argentino y la legitimidad que podía tener esta idea de que con la democracia se cura, se come y se educa, ¿no? Entonces quedaba el escenario servido para nuevas iniciativas. Si bien no es esto lo que la gente va a votar, porque cuando vota el recambio, vota en la figura de Carlos Menem a un supuesto caudillo del interior que iba a restablecer aquel sueño peronista de la revolución productiva y el salariazo, lo que termina sucediendo es que Menem entiende rápida y agudamente el signo de los tiempos y a partir de un camaleonismo político inaudito vira hacia un modelo neoliberal ya en ciernes a partir del consenso de Washington con la caída del muro de Berlín, suceso contemporáneo,
Y con esto tenemos una nueva ruptura, otra más del régimen conversacional, es decir, aquello que se prometió, aquello que se establecía, aquello que públicamente se enunciaba, ese otro generalizado donde los sujetos se socializaban, hacía una cosa completamente diferente a aquella que se había pautado socialmente. Menem traiciona todo su programa electoral, no hubo ni revolución salarial, ni revolución productiva ni salariazo. Hubo un acuerdo de alguna forma inserción de la Argentina al panorama mundial globalizado a partir de algo muy extraño que fue el experimento del 1 a 1, de un peso valía $1, y eso permitió gran capacidad adquisitiva a los argentinos. Eso es cierto, en un primer momento el trabajador sentía que su dinero valía. Esto es algo que no dice el texto, pero que otros investigadores han desarrollado. Al mismo tiempo que esta paridad cambiaria permitía la continua desindustrialización, toda vez que un argentino podía adquirir chucherías que se importaban a granel y que iban en detrimento de la capacidad del aparato productivo argentino. Por esto es un poco que los argentinos religen a Menem, porque esta primera bonanza económica y este proceso de estabilidad económica no visto en mucho tiempo en la Argentina, porque la ausencia de inflación fue una novedad del menemismo, hizo que la gente volviese a apostar por este modelo, que empezó a mostrar sus fisuras ya a fines del segundo mandato menemista, con el relevo de una alianza política que se decía progresista y socialdemócrata, pero que sostenía el mismo programa económico, que terminó de detonar en la crisis del 2001, momento que este texto no retrata aún, pero que de algún modo está premonitoriamente señalando. Decíamos, en el menemismo, esta ruptura del contrato electoral y esta novedad de la Argentina del primer mundo. Hay algunas referencias culturales, como el disco de Fito Páez, Tercer Mundo, hacían justamente una alusión irónica a esta idea de que por primera vez estaríamos en el concierto de las naciones a partir de habernos modernizado. ¿Y qué era modernizarse? Y bueno, básicamente era que en los estados neoliberales, como fue el menemismo, de lo que se trataba era no solo del Estado mínimo, que es lo que los neoliberales anuncian, los minarquistas podemos decir, esta idea de que el Estado debería solo replegarse en la prestación de servicios represivos, ¿no? La seguridad, la policía y demás, y todo lo demás debiera ocuparse en los privados, ¿no? Es decir, esto es una reducción del presupuesto de salud, de educación. No solo eso, porque ese es un poco el cuento. La verdad es que el Estado tiene un rol bastante activo, mucho más activo de lo que los neoliberales nos cuentan, y ese rol activo tiene que ver con legislar en favor de la acumulación empresarial y de la concentración empresarial, porque básicamente hay vía libre para que las multinacionales hagan lo que quieran. No hay ley de libre competencia donde se regula la no conformación de monopolios, no, muy por el contrario, se regula en favor de la conformación de grandes monopolios. Básicamente eso sucedió en la Argentina. Hoy podemos escuchar a los libertarios diciendo que eso no fue un verdadero liberalismo, que eso fue un capitalismo de amigos, que los empresarios, esto y lo otro, pero ese es el capitalismo neoliberal realmente existente. Lo otro es como que me vengan a decir que la Unión Soviética no fue el verdadero marxismo, sino que el comunismo sería lo que Marx... Bueno, no, lo realmente existente fue lo que fue, y fue una pesadilla para nuestra generación. Desempleada, desesperada, hambreada, donde paradójicamente el pacto entre democracia y exclusión era la novedad. O sea, estamos en un gobierno perfectamente democrático, habiendo votado un gobierno democrático, no teníamos una dictadura que nos imponía una agenda, no, esto era lo que habíamos votado y hacía otra cosa distinta a la que habíamos votado, y no permitía ningún tipo de garantía sobre... no proponía ningún tipo de garantía sobre cuestiones mínimas como el acceso al empleo, el empleo en condiciones más o menos estables, más o menos predecibles. Digo, acá aparecen los contratos de precarización laboral, las formas de empleo basura, los planes sociales como el plan Trabajar, que van a aparecer como una suerte de paliativo, pero que van a llegar para quedarse, van a reconvertirse luego, pero van a aparecer como el acceso a un ingreso para una amplia mayoría de la población que no puede acceder al trabajo formal. Todo esto encubierto con un discurso de modernización, a partir del cual
como decían en el decálogo menemista, nada de lo que debía estar en manos del Estado iba a estar en manos del Estado. Entonces, esto de la venta de las joyas de la abuela, que es que se privaticen todas las empresas públicas, acá hay que decir, este es un inciso aparte, que las empresas públicas eran muy ineficientemente manejadas por el Estado y también, y además, fueron internamente boicoteadas para empeorar la calidad de su servicio, con la finalidad de lograr un consenso social mayoritario en torno a la privatización, ¿no? Eh, entonces, cuando 2 décadas atrás había un consenso hegemónico a escala global de que el Estado tenía que asumir a su cargo ciertas responsabilidades como la eficacia y eficiencia de un servicio público universal, hoy el mundo pensaba que no era el Estado sino los privados los que debían de ocuparse de eso, porque esos eran los garantes de la eficacia y la eficiencia, y que una sociedad iba a ser rica y próspera en la medida en la que el sector privado se hiciese cargo de atribuciones que tradicionalmente le correspondían al Estado. Digo esto porque parte de lo que hoy podemos observar cada vez que el Estado asume una medida que afecta a los intereses de una empresa y que haya masas ingentes de la población que salga a manifestarse a favor de las empresas, era absolutamente impensable antes de la dictadura militar y antes de la década del 90, que es la consolidación de alguna forma, la cristalización de esta cosmovisión donde el mundo privado aparece como el mundo eficiente, el mundo estatal como el mundo ineficiente, indeseable, corrupto, y donde efectivamente el Estado es percibido como un aparato burocrático incapaz de brindar respuestas a la población frente a sus demandas mínimas. Como dijimos, la reducción de los presupuestos, lo que se llama el ajuste, esto en función del pago de deuda y el déficit fiscal, generan, bueno, merman el empleo, merman la inyección de dinero en el mercado local, merman la capacidad de consumo y una economía paulatinamente decreciente hasta la crisis económica del 2001 que todos conocimos. Este va a ser más o menos el escenario. ¿Qué es lo que va a marcar Mancebo? Bueno, crisis de legitimación. Primero, ¿no? No existe una expectativa del cumplimiento de las funciones institucionales. Es decir, una sociedad donde todo es ilegítimo, donde todo está erosionado, donde todo es viciado de sospecha y nadie cree en nada. Nihilismo que le dicen. Es decir, la pérdida absoluta de fe, de horizonte, de expectativa, ¿no? De proyecto común. O sea, no future, como dirían los Sex Pistols. Y como unas cuantas producciones artísticas de la época lo demostraban, ¿no? No había mucho, ¿no? Sepulcro civil, diría Hermética por estas pampas. Crisis de representación. Es decir, la política ya no aparece como el instrumento capaz de vehiculizar las demandas sociales de la población hacia el Estado y operacionalizar en una suerte de satisfactor de demandas, ¿no? Digo, esto hoy no nos suena raro, nos suena bastante común. Sin embargo, hasta los 70s eran los partidos políticos los garantes necesarios, los vehículos de los vasos comunicantes entre la sociedad civil y el Estado. Claro, con todos los problemas que desde el 55 en adelante aparecen esto que se da a llamar empate hegemónico, también aparece la guerrilla como un elemento que de algún modo va a disputarse el protagonismo por cuál es el mecanismo para hacerse del Estado. Sin embargo, a partir de la dictadura militar, con la proscripción, persecución, demonización de la política primero, con el desencanto alfonsinista y con el desembarco menemista como una suerte de apropiación plebeya criminal del Estado por parte de unas élites dirigentes que hacen negocios privados, no va a haber ningún tipo de ya de perspectiva de que sea a través de la política o de la participación política que se pueda transformar la realidad. De hecho, es curioso como muchas teorías políticas a nivel global empiezan a hablar ya del repliegue, ¿no? El autonomismo,
la no disputa del Estado, Chiapas, ¿no? Esta cuestión de la pequeña asamblea autodeterminándose. Hay una pérdida de horizonte común para la reconstrucción de la política. Esto es la crisis de representación. No va a ser a través de la política que la ciudadanía entienda que se puede transformar algo. Y la emergencia de las ONG, organizaciones no gubernamentales, también va a ser una especie de síntoma de este periodo. Hoy por hoy podemos hablar de asociaciones civiles, a algunos nos gusta más hablar eh, de organizaciones libres del pueblo. En todo caso, la vida social y comunitaria en la trama de organizaciones que van desde la sociedad de fomento hasta el sindicato, pasando por el grupo ecológico, en ese momento emergen como bajo el nombre de ONGs, organizaciones no gubernamentales. Fíjense que hay una definición por la negativa, no tenemos nada que ver con el gobierno, no tenemos nada que ver con el Estado, ¿no? Porque la política está mal vista. Y porque casualmente las ONG aparecen financiadas internacionalmente por actores que han contribuido mucho a que la política esté mal vista. Esta desafección política y nihilismo es parte de lo que Mancebo da a llamar crisis de representación, ¿no? Esta idea de representación es que haya alguien en lugar de uno que en un espacio de poder pueda de algún modo estar velando por los intereses del sector o los intereses del conjunto. Bueno, eso no sucede. Lejos de eso, hay un profundo descreimiento y desafección antipolítica. Que se vayan todos, ¿no? Creo que no empezaba todavía a sonar esa consigna cuando Mancebo escribe este texto, pero digamos que ya lo estaba oliendo la autora. Finalmente, crisis de socialización, ¿no? Estallido del conjunto de normas y acuerdos en los que los sujetos fueron socializados. Básicamente, la erosión de una identidad común a partir del colectivo nación. Ya nadie se sentía argentino y sentirse argentino no tenía nada de qué orgullecernos, básicamente, ¿no? Dictadura, alfonsinismo, menemismo, no había nada ahí de lo que sentirse orgulloso. Las demandas políticas pierden el horizonte de transformación para replegarse en reclamos sectoriales puntuales. No hay no, las promesas del socialismo, las promesas del peronismo. No. Hay jubilados marchando en la plaza para que se les aumente la jubilación o por lo menos deje de caer su capacidad de ingreso. Hay maestros con su carpa blanca. Eh, hay marchas antirrepresivas por el gatillo fácil. Hay pequeñas demandas o masivas movilizaciones, pero por demandas sectoriales. No aparece la idea de que la política sea un articulador de los intereses comunes, de clase como ha sido tradicionalmente, o populares como podríamos decir desde una perspectiva democrática pluralista. No aparece ese sujeto. Ese horizonte se erosiona, se pierde. Entonces esta paradoja democracia-exclusión nos pierde de la percepción del otro generalizado. Las nuevas formas de pertenencia social emergen como modelos de construcción del vínculo social a partir de lo barrial, de las tribus urbanas, que es un elemento que hoy persiste poco y nada, ¿no? Porque hoy estamos en un momento de fandoms y de apropiaciones identitarias más vinculadas al globalismo, pero que en aquel momento el rolinga, el cumbiamba, el metalero, el punk, identidades que se conformaban muchas veces alrededor de la música, que era el gran consumo juvenil ordenador, tenían que ver con una pertenencia localizada, tribalizada, donde se construía vinculación y vincularidad, pero que estaba absolutamente escindida de los aparatos tradicionales de socialización que ahora vamos a ver cómo entran en crisis. Con todo esto se da una permuta de mundos, ¿no? Hay un borramiento de las experiencias históricas de clase y el surgimiento de una fragmentación social nunca antes vista en nuestro país. Acá, alguna vez di con un trabajo de una socióloga que planteaba cómo la fenotipia del argentino se fue transformando a partir de los 70. ¿Qué es la fenotipia? Los rasgos físicos. ¿Y cómo podría ser esto si los argentinos habían sido una sociedad más o menos homogénea hasta los 70? O sea, los había más caucásicos, más europeos y los había más morochos del interior. Sí, eso sí. Pero el régimen de alimentación, donde el consumo fundamentalmente de hidratos hace que una parte de la población pase a ser obesa, robusta, e incluso en los 90 se detectó que una parte de la población iba a ser
más baja, ¿no? Menos alta producto de la mala nutrición. Esto era algo nunca antes visto, es decir, una parte de la población que tenía acceso a la proteína cárnica y a los vegetales y otra que iba a vivir a polentas, fideo y arroz, ¿no? Esto comienza en los 70s y es perfectamente constatable en los años 90, ¿no? Del mismo modo, hay un libro de sociología que ahora no recuerdo, pero la tapa es muy icónica. Ay, no me falla la memoria, pero la tapa muestra una fotografía aérea de una villa miseria, una tapia y a un country, separada una de la otra, como ustedes pueden encontrar en, no sé, en Moreno, en San Martín, en San Miguel, ¿no? Donde hay zona de countries inmediatamente al lado de una villa miseria, ¿no? Esta Argentina bipolar que emergía en la década del 90. Eh, la emergencia, bueno, decíamos que las instituciones que tenían a cargo la socialización secundaria, porque de lo que hablamos acá no es solo de una crisis de socialización primaria, del otro generalizado borroso, elusivo, eh, deslocalizado, sino de que son las instituciones que a uno le otorgan esa socialización secundaria las que también empiezan a entrar en crisis. Pero bueno, hablemos en principio de la socialización primaria. Bueno, la implosión de la familia nuclear, ¿no? Es decir, familias deconstituidas a partir de figuras de padre ausente porque se replegó en una crisis depresiva a partir de su desempleo, su incapacidad de ejercer ese rol patriarcal de padre proveedor. Entonces la madre sale como puede, no puede estar con los hijos, pero sale con una canasta de tortas fritas a ver si puede generar algún ingreso, ¿no? Bueno, toda la violencia que trae acarreada la pobreza y la marginalidad, sobre esto hay muchos estudios, incluso estudios de género, que demuestran que la desigualdad es una de las principales causas de la violencia, ¿no? La implosión de la familia nuclear. Asimismo, el Estado genera un desplazamiento en el rol de la educación. Hay cambios de programas escolares, la educación ya no apunta a la reproducción de un modelo productivo que está desapareciendo, la educación técnica desaparece, aparece el EGB, que es un experimento español que se prueba aquí y que va a ningún lado, pero básicamente hay un fracaso rotundo en el sistema escolar que se ve maquillado, quizás hasta el día de hoy, eh, bajo una exigencia de hacer pasar a todos los estudiantes, no hacerlos repetir y hacer de cuenta como que se está educando a la población cuando lo que terminan siendo las escuelas son una suerte de contenedores de población juvenil para que no estén varados en la calle a merced de vaya a saber qué otras cosas, sino que la escuela puede ser un contenedor que pueda quizás mediante un comedor brindar algún servicio de alimentación a sectores excluidos y contener a los chicos ahí de otros peligros que puedan arreciar a partir de la deriva o la orfandad en la que esta sociedad los estaba dejando. El abandono de la sociedad de pleno empleo como una condición garantizada por el Estado es una cosa que también es parte de esta transformación de los roles del Estado, ¿no? El Estado ya no garantizaba el pleno empleo, sino que por el contrario, de alguna forma legitimaba las formas de contratación precaria, basura y con paliativos como los planes sociales intentaba de algún modo generar un ingreso, cuando no una red clientelar para población sumida en esta, primero se llamó marginación en los 90s y ya entrado el 2000 hablamos de exclusión social, ¿no? Aquí vemos que esta cuestión de no haber visto a tu padre trabajar, ni a tu abuelo quizás ya hoy en día, ¿no? Reproduce una suerte de pobreza estructural, que todo tiene que ver con esta crisis de socialización en la que este mundo emergente nos deja, ¿no? Un mundo que te dice que tenés que capacitarte, saber computación, inglés y una serie de cosas, o quedarte en el camino, como si fuese una responsabilidad tuya, y ningún tipo de garantía para la inserción
que uno tenía como expectativa en esa sociedad fordista donde uno estudiaba, trabajaba y tenía su recompensa meritoria. No digo meritocrática, digo meritoria, ¿no? Estaban quienes decidían tempranamente salir a trabajar porque se sentían seducidos por la posibilidad de un ingreso que les permita, no sé, salir a bailar, darse un gusto a una temprana edad, y se perdían la posibilidad de el acceso a una carrera profesional. Y los que hoy en día, aún siendo de alguna forma beneficiarios del acceso a una educación superior, tienen que rebuscárselas para poder llenar una ladera en una sociedad que ya no te permite ni siquiera un ingreso mínimo para ciertas condiciones de vida. Ni siquiera hablamos ya de lujos o de un poder merecidamente ostensible de consumo. Nada, digo, ¿no? Es la crisis de toda expectativa o promesa. Y en este desconcierto, la emergencia de los medios de comunicación como nuevos mediadores institucionales y para colmo privados de las demandas ciudadanas frente al poder gubernamental fueron una novedad, ¿no? Los programas periodísticos de investigación, los programas satíricos como CQC, todo el tiempo construían una idea, digamos, de venganza simbólica de los sectores populares para con la clase política, ¿no? Estaba esta idea de que te desquitabas con los políticos como si la política fuese, que lo era, la responsable, pero la responsable de dejar un lugar vacío, cuando el mundo de la empresa privada campaba a sus anchas en una acumulación que dejaba excluida a miles y millones de personas, ¿no? Más que la empresa privada, el capitalismo transnacionalizado. No, seríamos injustos si dijésemos meramente la empresa privada, sino que justamente la empresa privada de tipo pyme estaba profundamente diezmada en este proceso de desregulación o de regulaciones favorables a la concentración económica que se efectuó durante aquellos años. Bueno, las reacciones atomizadas, individualistas, emergentes de esta desintegración del colectivo-nación, decíamos, tienen que ver con también, más allá de las tribus o las identidades que mencionábamos, los aumentos en la tasa de delito, los estallidos que de alguna forma tuvieron en los saqueos el corolario, ¿no? de aquel proceso, la ocupación ilegal de predios, el mundo de las toxicomanías en aumento. Todo esto fue parte de esta crisis que Mancebo va a desagregar en crisis de legitimidad, crisis de representación y crisis de socialización que nos dejó la década menemista. Hay que decir que los procesos posteriores a la década menemista, los llamados procesos post-neoliberales, porque pueden encontrarse réplicas de esos procesos en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia y demás, intentaron restituir la trama social, no siempre con éxito, a partir de programas de intervención estatal, no siempre bien efectuados, no siempre debidamente aplicados, y ahí yo trazaría una distinción entre lo que se proyectó, programó y lo que efectivamente pudo llegar a hacerse. Y habiendo sido parte de esos procesos, ¿no? Habiendo militado esos procesos y habiendo ejercido en espacios de gestión de estos programas, puedo decir que pude tener de primera mano los estertores de esta crisis, ¿no? Yo mismo he sido parte de una generación que no siempre podía cumplir su proyecto familiar e irse a vivir con su novia, sino que muchas veces terminaba viviendo atrás de la casa de sus padres porque no tenía empleo, no tenía perspectiva, no sabía cómo se hacía, ¿no? Una generación que asediada por depresión, por ese tipo de insatisfacciones, de no tener ningún tipo de predecibilidad. Y después también podemos acá mencionar, y esto me ha tocado verlo en territorio, verlo como estos programas sociales como las cooperativas y demás aparecían como la promesa de una reinserción laboral para los mayores de 40 que querían creer que eso era de algún modo la restitución de su dignidad como trabajadores, y se frustraban mucho con la mala gestión de esos programas cuando eso de vez en cuando era una especie de suplencia del trabajo municipal y de vez en cuando no era más que el juntarse en un galpón a dar el presente y después volver cada uno a su casa. Y también pude ver lo que los menores de 40 percibían de aquello como una suerte de viva la pepa,
entender perfectamente que eso era una joda y asumirlo y naturalizarlo como una joda. Bueno, me da un ingreso que me ayuda a amacarme en el mientras tanto, consigo una changa porque con esto no vivo, pero tampoco tengo demasiada expectativa de que esto sea real, más que esto un paliativo, ¿no? Eh, la erosión del tejido social, el repliegue a lo micro, ¿no? La pérdida de un horizonte de intervención más amplio que la vida doméstica y hogareña, hace que ya no se piense el barrio, la comunidad en función de organizaciones e instituciones como la sociedad de fomento, el club de barrio, nada, un repliegue absoluto, porque ese era el terreno de los punteros, era el terreno de 3 o 4 que estaban metidos ahí dentro y se lo vendían a la gestión local, y allí no aparecía más que la posibilidad de la intervención en el espacio público a partir del chisme, a partir de la violencia vincular, ¿no? Digo, toda una serie de violencias que se veía claramente cuando queríamos conformar colectivos de cooperativas y que la cosa chiquita, Juanita me pisó el pie, Mario me miró mal y cosas que no construían nada, eran, me parece, la clara expresión de esta crisis de socialización, del sálvese quien pueda, de ese neoliberalismo que se nos metió en la piel. Todavía cargamos con esto y cargamos con 4 años de reintento de un modelo similar. No digo que en el medio hayamos tenido eh, más que intentos de superación de ese estado de cosas. Después juzgará cada uno con qué efectividad. Pero sin duda que por lo menos poder ver las distinciones conceptuales entre un Estado que garantiza procesos de inclusión para el conjunto de su población y otro que se desentiende de cualquier obligación, dejando al arbitrio de los privados y del capitalismo salvaje la gestión de la cosa pública, nos dejó donde nos dejó. Bueno, esto ha sido el texto de Mancebo y nos vamos a encontrar en otro encuentro con la segunda unidad, donde vamos a ver sociología del poder y la política, ¿no? Las concepciones del Estado en Weber y en Bourdieu. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy.